Fundación Chilena Educación 2020 y Berkeley University implementarán modelo educativo ABCD. 5 aplicaciones para aprender historia recomendadas por la revista Educación Virtual. Investigadores de la UNAM confirman hallazgo de una estructura dentro de la pirámide de Kukulcán. La obra del escritor mexicano Octavio Paz se alista para recorrer el mundo en nuevo documental. Y permanezcan atentos porque estamos seguros de que el tema que les presentaremos en la sección de entrevista será de su completo interés. Los saludamos con gusto en una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Quédense aquí la próxima media hora y entérense de lo que pasa en cuanto a tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Renovarse o morir, dice la conocida frase, y esto es lo que se busca en la educación, por lo que los planteles de Estados Unidos y Chile implementarán algunas innovaciones a partir de un modelo educativo que ya se aplica con éxito en México. El modelo aprendizaje con base en la colaboración y el diálogo ABCD del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE de México, será implementado por la Universidad de Berkeley en Escuelas Básicas de California, Estados Unidos, y por Educación 2020, ONG, que es parte de Reduca, en colegios chilenos. La idea de Educación 2020 es aplicarlo como piloto en 7 colegios durante 2017 y luego levantarlo como política pública. Este modelo educativo tiene un enfoque que transforma las relaciones al interior de la sala de clases, el cual consiste en que un tutor y un aprendiz construyan el conocimiento de manera personalizada o individual. Posteriormente, los aprendices brindan las tutorías a los demás alumnos. Ello viene a eliminar el rezago que podría presentarse con algunos estudiantes, así como a brindar una atención más directa. En palabras de Lilia Dalila López Almorán, directora de Educación Comunitaria e Inclusión Social de CONAFE, ABCD, es un modelo educativo que muestra qué cambiar, no solo en los planes y programas, sino en todo el modelo educativo, materiales, forma de capacitación y estrategias de supervisión, asesoría y seguimiento del aprendizaje, señaló. La experta agregó que los países que fueron referente educativo han dejado de serlo porque se han centrado demasiado en aspectos como la infraestructura o los contenidos de los programas, sin cambiar la manera de enseñar ni la relación estudiante-docente. En CONAFE cambiamos precisamente eso, el corazón de la enseñanza, que los niños aprendan, que les guste y que les sirva, acotó. Por su parte, la presidenta ejecutiva de Educación 2020, Miren Shuanaya, se declaró sorprendida de los avances del modelo ABCD. Evoluciona y revoluciona las estrategias de enseñanza, cambia la naturaleza del aprendizaje y remodela la forma de enseñar. Una niña de 12 años en una escuela del CONAFE me hizo comprender por qué quiero aprender lo que aprendo. La intención de Educación 2020 es aplicarlo este 2016 y parte de 2017 en 7 colegios piloto y llevarlo lo más pronto posible a todo el sistema educativo chileno. CONAFE ya lo hace en más de 30,000 escuelas de México. El convenio entre la organización Aprender con Interés de la Universidad de Berkeley y Educación 2020 se enmarca en la búsqueda activa que la Fundación ha desplegado para encontrar modelos educativos innovadores que transformen la sala de clases y repunten los niveles de aprendizaje de los niños y niñas de Chile. Organizaciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, visitarán México para conocer el modelo. No todo en la tecnología se refiere al futuro. También nos puede remitir al pasado si se trata de apps para aprender historia desde nuestros dispositivos móviles. Veamos la siguiente nota al respecto. El portal de la revista Educación Virtual publicó una lista con 5 apps para la asignatura de historia que nos permitirán estudiar las líneas del tiempo de los sucesos más característicos, visualizar las imágenes más representativas y ponernos a prueba para determinar cuánto sabemos de la historia. Historia del mundo. Educación Virtual la señala como una de las más completas. Está disponible sin costo para Android y permite viajar por cualquier época, desde el año 8000 a.C. hasta la actualidad.
Es especialmente atractiva la representación de línea temporal, así como los textos y explicaciones asociadas a cada evento. Timeline World War II. Especializada en la Segunda Guerra Mundial, es una pequeña enciclopedia digital de todo lo que debemos conocer sobre la Segunda Guerra Mundial. En inglés y narrada por el presentador británico Dan Snow, muestra de forma muy visual todo tipo de recursos visuales, imágenes, fotografías y videos para explicar, apoyándose en breves textos, todo lo que sucedió. Today in History. Imaginemos un periódico que en vez de tratar la actualidad, se dedica a informar sobre sucesos de la historia. Así es esta aplicación que día tras día rememora las principales efemérides que han sucedido a lo largo de los últimos años, principalmente del siglo XX, acompañando los datos con imágenes y enlaces a otras fuentes para ampliar la información. Historia en imágenes. Una de las formas más atractivas de remontarnos al pasado es a través de imágenes y fotografías. Y precisamente este es el principal material utilizado por la app, disponible gratis en Android, que alberga cientos de imágenes sobre lugares, personas, guerras o eventos sucedidos a lo largo de toda la historia. Historia Mundial Quiz. Esta es una de las aplicaciones que mezclan el juego con el aprendizaje. Es un concurso de preguntas y respuestas con varias modalidades de juego y con el objetivo de poner en práctica lo que sabes. NHM Evolution es el nombre de la aplicación creada por el Natural History Museum de Londres, un excelente recurso para aprender todo sobre el ser humano en sus orígenes. Incluye tanto imágenes como líneas temporales o explicaciones basadas en texto. Es completamente gratuita para iOS. Demetrio Ortiz fue uno de los cantantes y compositores más representativos de Paraguay y que gracias a su talento traspasó fronteras hasta lograr el reconocimiento fuera de su país. Nacido en 1916, Demetrio Ortiz se inició en la música como aficionado a los 20 años. Después de formar parte de varias agrupaciones, compuso su célebre canción Mis noches sin ti, que lo consolidó en el gusto del público. Durante la Guerra Civil en 1947, se trasladó a Buenos Aires, Argentina, donde al paso de los años creó su propia agrupación y compuso sus famosas canciones Recuerdos de Ipacaraí y ¿Qué será de ti?, las cuales le dieron fama y reconocimiento continentales. Preocupado por difundir las raíces musicales de su país, durante sus años en Buenos Aires, fue además profesor de danzas folclóricas de la Casa Paraguaya. Pocos meses antes de su fallecimiento, ocurrido en agosto de 1975, publicó su autobiografía Una guitarra, un hombre, Demetrio Ortiz. Continúan los hallazgos al interior de la pirámide maya de Kukulcán en Yucatán, México, en los que se han incorporado los más innovadores recursos tecnológicos. Esta es la información. En rueda de prensa, investigadores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, anunciaron el descubrimiento de una segunda estructura en el interior de la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá, en Yucatán. El hallazgo se logró gracias a un innovador método, tomografía de resistividad eléctrica tridimensional no convencional, diseñada por alumnos del Instituto y Facultad de Geofísica de dicha universidad. Este suceso es derivado de la investigación del año pasado, donde un cenote de entre 20 y 25 metros de diámetro fue descubierto debajo de la pirámide. Aquella vez se dijo que ya se conocía una oquedad en el interior de la construcción, así como una escalinata que conducía a ese hoyo, por lo que se diseñaron unos electrodos específicamente para no dañar la pirámide de Kukulcán, con los que se obtuvieron parámetros que en los resultados se mostraban como colores, en donde el rojo representaba cavidades y el azul agua, entre otros aspectos. De acuerdo a información presentada por la investigación, el estudio que se realizó con electrodos planos para explorar al interior y ver el subsuelo es totalmente nuevo dentro de la geofísica, no solo en México, sino a nivel mundial. La técnica no daña el patrimonio histórico. Consiste en colocar detectores alrededor de los diferentes cuerpos que tiene esta pirámide y enviar corriente eléctrica al subsuelo mediante una serie de electrodos.
La estructura probablemente fue construida por los mayas puros, quienes construían pirámides con la intención de acercarse a sus dioses. El día de hoy nos visita en el estudio de Horizonte Iberoamericano el doctor Fabio Moraga, licenciado por la Universidad de Chile, maestro en Historia y doctor por el Colegio de México. Es autor de Muchachos Casi Silvestres, la Federación de Estudiantes y el Movimiento Estudiantil Chileno 1906-1936, entre otros. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Doctor, nos gustaría que nos compartiera un poco sobre la vida y el legado de Salvador Allende. ¿Le parece si comenzamos hablando sobre quién era Salvador Allende? Salvador Allende es un líder político, no es un hombre de pensamiento, no es un teórico. Sin embargo, su acción política llevó a la izquierda mundial a replantearse teóricamente muchos problemas que se los había, o muchas soluciones, muchos caminos para el cual no existían en el momento en que él desarrolló, digamos, la mayor parte de su obra, sus 3 cortos años de gobierno. No existía antes un camino para hacer eso. Es decir, Salvador Allende es el primer presidente socialista, marxista, que llega al poder por la vía democrática en el momento en que eso era inimaginable para el resto del mundo. Él es un joven, bueno, es un hijo de la clase media chilena, pero también una clase media muy acomodada. Tiene más o menos 3 vertientes. Una es el socialismo del siglo XIX, es el socialismo republicano que había surgido poco después de la Revolución Francesa. Es un socialismo que no distingue mucho entre marxismo propiamente tal, que digamos es un tercer socialismo, no distingue de lo que Marx antes había llamado el socialismo utópico, es decir, el primer socialismo que surge, digamos, a principios del siglo XIX, es el socialismo que después se llama utópico, pero eso en general es una palabra muy despectiva, y el segundo socialismo, que es el socialismo anarquista. Básicamente, él no se ubica en ninguno de esos 3, ninguna de las vertientes, sino que las abarca todas, en su biografía personal y en su accionar político. También tiene una segunda influencia que es menos considerada por las biografías que existen actualmente de él, que es una influencia anarquista. Entra a la universidad a estudiar medicina, y medicina era una de las carreras más politizadas de esa época. Entonces los estudiantes de medicina se convierten en opositores al gobierno, y en realidad todos los estudiantes de la Universidad de Chile, o la mayor parte de los estudiantes, se convierten en opositores al gobierno, y él ahí tiene su primera experiencia política en un grupo que reunía a toda la izquierda de la época. Entonces un grupo que tenía muchas divergencias, muchas convergencias. Allende ahí empieza a construir su propia leyenda. Él dice que fue expulsado del grupo por los bolcheviques, y en realidad no fue expulsado, no hay ninguna evidencia, nadie dice que realmente es algo que él cuenta de sí mismo. Él funda el Partido Socialista en 1933, y en ese ambiente, digamos, de la salida de esa dictadura corta de 4 años, él es elegido diputado. Son los años, en la década del 30, son los años en que el mundo marcha hacia la Segunda Guerra Mundial. Son los años del avance del fascismo en el mundo, y en Chile también, y él, en ese sentido, es parte del gobierno del Frente Popular. El Frente Popular era esa alianza de partidos comunistas y partidos socialdemócratas que se unieron para parar el fascismo, y que se desarrolló fundamentalmente, básicamente en 3 países: en Francia, en España, que termina en una guerra civil, y en Chile. Él es llamado a ser ministro de Salud, secretario de Salud, y ahí empieza, digamos, ya en forma muy fuerte su carrera política. Luego él es elegido senador, y ya en la década del 60 es presidente del Senado. Es decir, es una persona que desarrolla una carrera política dentro del sistema político
sin salirse, por así decirlo, de la legalidad. En 1968 él fue elegido presidente de la OLAS. La OLAS era la organización que reunía a los partidos revolucionarios de todo el mundo en ese momento. Es decir, ahí estaban todos los movimientos guerrilleros del mundo. Es una década muy distinta de cuando él empezó a hacer política. Es una década realmente revolucionaria y es una década de grandes líderes políticos, ¿no? Habían una enorme cantidad de líderes en esa época. Kennedy en Estados Unidos, el Papa Juan XXIII, estaban todos los líderes de los jóvenes, ¿no? de los estudiantes, por ejemplo, Daniel Cohn-Bendit, de los estudiantes del Mayo francés, estaban los líderes de todo el movimiento hippie, del rock, etc. Es una época llena de líderes. Nikita Khrushchev es otro gran líder del momento. Entonces, Allende se desarrolla dentro de ese contexto de grandes liderazgos políticos, y él al final se transforma en un gran líder político. Siempre recibió apoyo del Partido Comunista. El Partido Comunista de Chile fue uno de los más fuertes partidos comunistas de todo el mundo no soviético. Recibió apoyo también de la izquierda más radical, y de otros sectores sociales, de los cristianos, de los católicos, de organizaciones políticas o de organizaciones sociales que no tenían, digamos, un cariz político determinado, y extrañamente incluso de las prostitutas, porque él fue una de las personas que desde su cargo de ministro de Salud, él se encargó de hacer una ley de sanidad que protegiera a la prostitución, que en Chile no es ilegal, no es perseguida, es permitida, pero no tenía ninguna ley que las amparara. Entonces, para poder, como era médico, para poder frenar las enfermedades venéreas, él hizo incluso una ley para que las prostitutas tuvieran atención médica gratuita. Y claro, las prostitutas lo apoyaron muchas veces en su elección. Llega el 4 de septiembre de 1970 y Salvador Allende gana las elecciones de Chile para convertirse en presidente. Y con esto llega también este pensamiento socialista junto con Salvador. ¿Qué influyó o qué significó para Chile esta llegada al poder de Salvador Allende? Allende, cuando llega en 1970, hace, digamos, el triunfo de él significa reforma agraria, nacionalización del cobre, que era nuestro petróleo, y la libertad de los trabajadores del campo. Entonces, eso en términos sociales. Y eso en el fondo fue lo que gatilla el golpe de Estado, ¿no? Cuando los pobres están siendo, digamos, se está repartiendo la riqueza de manera más equitativa, eso, digamos, a la clase alta digamos, fue el terror. Allende ya era el terror para esa época. En términos políticos significó que la democracia chilena y las Fuerzas Armadas estaban maduras para recibir eso. O sea, los militares no se iban a intervenir en política. El detalle es que la derecha y la CIA en Estados Unidos sabían perfectamente eso. Entonces, desde antes de que Allende asumiera el poder en noviembre de 1973, ya empezaron a sabotear su gobierno. Uno de los actos más claros que hacen es que un comando de extrema derecha asesina al comandante en jefe del ejército antes de que asumiera Allende, para propiciar que los militares hicieran un golpe de Estado en 1970 e impidieran que Allende llegara al poder. Entonces, eso en términos políticos y en términos sociales. Ahora, en términos más históricos, por así decirlo, en un tiempo mucho más largo, Allende significa para el resto del mundo, y eso es su gran legado, significa que la izquierda marxista podía llegar al poder
por la vía institucional, por la vía electoral, respetando la Constitución, respetando las leyes. A su proyecto político se le llamó Vía Chilena del Socialismo y él dijo que iba a ser un socialismo a la chilena. Eso es lo que, digamos, ese es su gran legado. ¿Qué tanto cambió después de este golpe de Estado que se da en 1973 hacia Salvador Allende? ¿Qué tanto cambió Chile después de este enfrentamiento? En términos más culturales, podríamos decir que nos dimos cuenta que Chile era un país muy pequeño, con graves problemas sociales, de desigualdades sociales muy fuertes. Ya estaba claro antes, pero digamos, quizás el legado más fuerte o el efecto más fuerte fue que era un país donde el horror de las dictaduras, de la muerte institucionalizada, podía producirse. En términos sociales fue también un remesón. Pero paradójicamente la dictadura no logró matar esa especie de límite al cual se llegaba en Chile. Muchas veces la gente en las protestas en contra de la dictadura tenía un límite. En Chile nunca se dejó, desde el primer día de la dictadura, la sociedad chilena nunca dejó de pelear en contra de la dictadura, nunca dejó de luchar, desde el primer día, incluso en los momentos más fuertes de represión militar que se dan entre 1973 y 1980, nunca dejó de luchar. ¿Qué otros legados? Ya nos habló un poco de los legados políticos de Salvador Allende. ¿Qué otros legados culturales, ideológicos deja Salvador Allende? En el mundo, en muchos países del mundo, no sé en cuántos, probablemente más de 100, hay algún monumento público, hay algún hospital, una calle, una plaza, una avenida, un museo con el nombre de Salvador Allende. Eso es muy importante, muy importante. Doctor, para finalizar, algo que nos quiera agregar sobre Salvador Allende. Los historiadores estamos en deuda con Allende. Estamos en deuda con Allende y con su legado político y con los 3 años de la Unidad Popular. Recién estamos avanzando muy tímidamente en hacer la historia de la Unidad Popular. Es algo increíble porque los historiadores a partir de los 80, la generación un poco a la cual pertenezco yo, se volcaron fundamentalmente a la historia social, o sea, a explicarse el golpe de Estado diciendo, bueno, hay que buscar en la sociedad chilena las raíces de esto, y abandonaron la historia política. Y Allende su legado es fundamentalmente político. Entonces hay que entender, yo creo que los historiadores tenemos esa deuda, hacer una biografía más acabada. Las biografías que hay hasta el momento son intentos o dejan oscuros, dejan aspectos que no están del todo entendidos, y de la Unidad Popular no sabemos mucho todavía. Hemos hecho avances, hemos hecho intentos, pero los historiadores le debemos a Allende y a la Unidad Popular un trabajo mucho más profundo, mucho más científico, mucho más dedicado, que no hemos hecho. Doctor Fabio Moraga, muchas gracias por habernos acompañado. El foro de Horizonte Iberoamericano está abierto siempre para usted. Esperamos verlo muy pronto. Muchas gracias. Continuamos. Un nuevo documental acerca de la obra del escritor mexicano Octavio Paz está listo para empezar una gira por varios países. Esta es la nota al respecto. El laberinto de Octavio Paz, un documental sobre el poeta mexicano, dirigido por José María Martínez, se exhibirá en 44 países a través de la Red Mundial de Centros del Instituto Cervantes. El filme, producido por el Instituto, tiene como objetivo dar a conocer más y animar a leer la obra del Premio Nobel de Literatura 1990.
La producción fue estrenada primero en la sede del instituto en Madrid, España, y posteriormente tuvo su estreno en París, Francia, la segunda de las 83 ciudades de 44 territorios donde el documental será exhibido. El documental, que comenzó a rodarse en 2014, año del centenario del natalicio de Octavio Paz, ofrece una amplia visión de la obra del autor, que siempre afirmó que la verdadera biografía de un poeta no está en los sucesos de su vida, sino en su obra, recordó su guionista y director José María Martínez. A través de 25 entrevistas con escritores y diversas figuras del mundo de la cultura de México y de otros países de América Latina, España y Francia, El laberinto de Octavio Paz repasa su obra y su trayectoria. Entre los entrevistados en el documental sobre Paz figuran el Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa y los premios Cervantes, el chileno Jorge Edwards y la mexicana Elena Poniatowska, entre otras destacadas figuras, editores, incluidos expertos en sánscrito. De México también intervienen los escritores Juan Villoro, Alberto Ruiz Sánchez, el crítico Christopher Rodríguez Michael y el pintor y escultor Vicente Rojo. Hay un objetivo fundamental en este documental, y es la invitación a la lectura de Paz y una ilusión, que la gente que salga de verlo y se vaya corriendo a una librería y compre un libro de Paz para leerlo por primera vez o para releerlo, comentó Martínez. Explicó que el estreno se realizó en París porque la capital francesa, en donde vivió Paz durante años, trabajó como diplomático y escribió una de sus principales obras, El laberinto de la soledad, fue clave para su vida, tanto desde el punto de vista biográfico como intelectual. El director consideró imprescindible que el documental, hecho por un extranjero, se pueda ver en México, pero explicó que todavía no está previsto su estreno. El documental sobre Paz es el primero producido por el Instituto Cervantes de una serie que continuará con el escritor chileno Jorge Edwards y posteriormente con el cubano José Lezama Lima. De la coragua, planta que crece al sur de Venezuela, se sacan fibras blancas para tejer chinchorros, que es como les llaman a las hamacas principalmente en Sudamérica. Conozcamos más del tema en el siguiente collage. Llegó el momento de despedirnos por ahora y agradecer su atención una vez más en Horizonte Iberoamericano. Suscríbanse al canal de YouTube ILCE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y envíenos sus opiniones, comentarios y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes Aranza Pacheco y Sergio Navarrete. Hasta entonces.